En la clase anterior estuvimos hablando bastante de la regulación de la transcripción, la cual es muy relevante, ¿verdad? Porque básicamente en todas nuestras células tenemos el mismo ADN y sin embargo las células pueden ser radicalmente distintas, producir radicalmente distinto ARN y en consecuencia proteínas. Esta regulación de la transcripción, hasta donde hemos visto hasta ahora, hemos visto cómo esa regulación puede ser transiente, o sea, durante un momento en particular de la vida de la célula se gatilla la síntesis, la transcripción de ciertos ARN en particular. Sin embargo, es evidente que en muchos casos esa regulación de la transcripción debe ser permanente, o sea que dure una buena parte de la vida del organismo o toda la vida del organismo, y la evidencia más patente son los tipos celulares, justamente lo que hablábamos, ¿verdad? Y fue la primera evidencia, la primera observación que hace varias décadas atrás se vio que entonces el ADN, claro, en todas estas células era el mismo, pero estas células eran muy diferentes. Eso hace varias décadas que se observó y se describió. Y por lo tanto se sabía que tenía que haber algo que estuviera sobre el ADN, que la herencia no era suficiente, había algo que tenía que estar sobre el ADN para regular permanentemente el cambio de estas células a su forma, a su diferenciación en particular. Y eso se le llamó epigenética. La epigenética es eso, es cómo existe esta regulación permanente en la vida de las células, en la vida de los organismos, que está sobre la información que complementa por encima la información que se hereda en el ADN. Lo interesante de esta epigenética, que finalmente va a influenciar en cómo la célula va a comportarse y cómo va a ser finalmente en su diferenciación, lo interesante es que en parte, claro, está programada también en los genes, porque por supuesto que cómo esta célula va a transformarse y diferenciarse en su forma final también está programada y es heredada y es influenciada por factores posteriormente en la epigenética, ¿sí? A lo que me refiero es que pueden haber genes produciendo factores de transcripción que finalmente en cierta situación van a generar una de estas células en particular, y esa información estaba también grabada en los genes, ¿verdad? Así que por supuesto que la influencia de los genes acá es fundamental, pero lo que es interesante también es que esta epigenética es fuertemente influenciada por el ambiente. Es decir, dependiendo del ambiente en que se encuentre una determinada célula, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, dependiendo de eso, es que van a transcribirse ciertos genes u otros genes que la van a hacer transformarse finalmente en la célula diferenciada final. Entonces muchas veces, dependiendo de la posición en que una célula está o de otros factores que la rodean en ese momento en particular del desarrollo embrionario, esos factores externos a la célula influencian la transcripción para que se transcriban ciertos genes específicos que la terminan transformando en una célula o la otra. También esto implica que la epigenética se ve influida, por supuesto, durante el desarrollo por el ambiente celular, pero también en el desarrollo del organismo por el ambiente del organismo, del individuo. Ciertos ambientes, hambrunas, por ejemplo, o ciertos entornos ambientales poco saludables pueden influir en la epigenética y pueden, por lo tanto, modificar también la forma en que se transcriben los ARN en una forma que puede llegar a ser bastante permanente, o al menos que puede durar durante mucho tiempo, pero puede llegar a ser bastante permanente, incluso pasar a las siguientes generaciones. Con este trasfondo vamos a hablar hoy día de gatitas, no gatitos, gatitas, porque las gatas son las únicas, los únicos de estos, los gatos, digamos, los únicos de la especie de los gatos que pueden tener tres colores, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, anaranjado, blanco, negro. En estos casos también muchas gatitas tienen tres colores, pero ningún gato tiene tres colores. Los gatos solamente pueden tener dos colores, y esto es por un asunto de la epigenética que se descubrió tempranamente. En los gatos, los genes responsables del color están en el cromosoma X. Y lo que ocurre con las hembras es que las hembras tienen dos cromosomas X
y uno de los cromosomas X lo inactivan completamente. Eso quiere decir que ese cromosoma no está transcribiendo proteínas y de esta forma entonces no tienen el doble de proteínas que podrían eventualmente tener en algunos casos, ¿sí? Los machos y las hembras en general producen la misma cantidad de proteínas a partir de sus cromosomas X y por lo tanto hay un equilibrio que debe mantenerse. Sería un problema si la hembra tuviera ambos cromosomas X activados. Entonces, durante el desarrollo embrionario bastante temprano, la hembra inactiva uno de sus cromosomas X comprimiéndolo. Y entonces está tan comprimido que simplemente no va a poder hacer transcripción. El otro cromosoma, este no es solamente un esquema, ¿verdad? Porque el otro cromosoma va a estar como cromatina, totalmente estirado, como un tallarín, ¿sí? Como un tallarín gigante, enrollado. Pero no, acuérdense que el cromosoma está en esta forma de X solamente durante la mitosis, ¿verdad? Y la meiosis. Pero, así que normalmente este cromosoma X va a estar como todos los otros cromosomas en forma de cromatina, transcribiendo permanentemente, pero el cromosoma compactado, no. Ese va a estar sin transcribir, va a estar inactivado. Y el detalle con las hembras, que es muy interesante, es que ellas inactivan un cromosoma X en algunas células y el otro cromosoma X, el otro homólogo, en otras células. O sea, en algunas células el cromosoma que viene del X que viene del padre es el inactivado, mientras que en otras células el cromosoma X que viene de la madre es el inactivado. Y esto ocurre por azar y no se sabe realmente qué es lo que lo influencia, pero el hecho es que ocurre inicialmente y por lo tanto esas células que inactivaron esta célula que inactivó un cromosoma X da origen a todo un montón de células, ¿sí? Por replicación, que también tienen activado ese cromosoma X y también otras células que tienen activado el otro cromosoma X van a dar origen a otro montón de células que también tienen activado ese mismo cromosoma X. Y por lo tanto, si es que los humanos, por ejemplo, tuviéramos el color también de nuestra piel asociado a los cromosomas X, no lo tenemos, por supuesto, una hembra tendría un cierto patrón de coloración, porque algunas de sus células tendrían uno de los cromosomas X activados y en otras células estaría el otro cromosoma activado. Perdón, una hembra heterocigota, ¿verdad? Si fuera homocigota, no, porque se tendría el mismo patrón de coloración en ambos cromosomas X. Pero si fuera heterocigota, entonces tendría un patrón de coloración. No lo tiene porque, por supuesto, los humanos no somos así, pero los gatos sí, tienen la coloración asociada a sus cromosomas X. A pesar de que estos sistemas están programados, por supuesto, en el ADN de alguna forma, ocurren posteriormente, ¿verdad? Y por lo tanto, es un fenómeno epigenético. Epigenéticamente se regula en estos casos el color de los gatos y en nuestros casos en muchos otros factores que están determinados por los cromosomas X. En el caso de las hembras están expresando distinta información en distintas células. Y la forma en que esto ocurre es mediante la inactivación de uno de los cromosomas mediante un ARN. Es un ARN no codificante, no codifica para proteínas, pero que se produce en un momento de la vida de la célula y este ARN entonces inactiva a uno de los cromosomas. No se sabe qué es lo que gatilla que se inactive uno o el otro, pero el hecho es que por supuesto uno solo de ellos se inactiva mediante esta asociación y se empaqueta, se queda muy comprimido mediante esta asociación con este ARN y de esta forma entonces ese cromosoma por supuesto no transcribe. Este caso de la inactivación de uno de los cromosomas X mediante este sistema está muy bien descrito, pero en el último tiempo y cada vez más se ha descubierto muchos otros tipos de ARN no codificantes que intervienen en procesos de transcripción, que eventualmente activan o desactivan algunas rutas para la transcripción de ciertos genes o la transcripción de ciertos genes en particular. Así que este caso, que es un caso muy patente, no es el único, sino que hay muchos otros tipos de ARN no codificantes que bloquean o favorecen la transcripción de ciertos genes en particular. Algunos de estos ARN no codificantes se acoplan por complementariedad de bases con ARN mensajeros y de esa forma, por ejemplo, impiden su traducción. Entonces, estos ARN
no codificantes no solamente bloquean la transcripción eventualmente, como en este caso, sino que algunos bloquean la traducción, uniéndose por complementariedad de bases a algunos ARN mensajeros. Además de este sistema, hay otros sistemas epigenéticos del control de la regulación de la expresión de proteínas para lograr diferenciar todos estos tipos celulares y algunos en diferentes momentos de la vida del organismo. Fundamentalmente hay dos sistemas que son los principales. Uno es la modificación de las histonas y el otro es la modificación del ADN. En las histonas en las que está enrollado el ADN eucarionte son modificadas para que éstas enrollen o desenrollen el ADN y entonces lo expongan a la maquinaria de transcripción. Las modificaciones de las histonas, acá se ve una histona, ¿verdad? Y el ADN enrollando la histona. Estas modificaciones de las histonas son sobre todo de dos tipos químicos. Uno son las metilaciones, en donde se agregan grupos metilo, que se le llama, o metil, que son CH3, y el otro son las acetilaciones, en que se agrega este CH3, pero con este grupo además de oxígeno, y eso entonces provoca cambios en la configuración de las histonas, lo cual regula la transcripción. Y las otras son las modificaciones que ocurren directamente al ADN. Algunos puntos del ADN en particular citosinas, son metiladas. Eso quiere decir que se le agrega este grupo metil, un CH3. Si bien hay otros factores que intervienen en la epigenética, además de estos ARN no codificantes, la modificación de las histonas y la modificación del ADN, estos los vamos a ver en un poco de más detalle a continuación. Estas modificaciones de las histonas no actúan solas. Hay varios tipos de histonas que se unen en una proteína globular, en una configuración 3D en particular, y el ADN se enrolla alrededor de esta configuración que está hecha de varias proteínas. Y en general varias de ellas, prácticamente, me parece que casi todas, pueden ser transformadas, modificadas químicamente mediante agregando algunos grupos pequeños, como veíamos estos grupos de los metilos y los acetilos, son grupos pequeños que se agregan en unas colitas que tienen las histonas apuntando hacia afuera. Y hay ciertas enzimas que agregan estos grupos a eso se le llama una escritura en el fondo, porque es como que escribe estos grupos sobre las histonas, pero por otro lado hay otras enzimas que pueden sacar en otros momentos de la vida de la célula esos mismos grupos, sacarlos y por lo tanto borrar esa escritura y volverla a la situación de cero. Y hay otras proteínas que incluso pueden leer si estas histonas están modificadas o no, para llevar a cabo otras modificaciones o otras reacciones en otras partes. Así que estas enzimas en particular pueden cambiar las histonas, modificarlas de estas formas. Podemos ver como dos vueltas de ADN, ¿verdad? Hay dos vueltas de ADN en esta histona y podemos ver ahí cada una de las subunidades en distintos colores. Es una representación con estas formas. Estas modificaciones pueden provocar, acá tenemos, mira qué interesante, qué bonita esta foto, el cromosoma, ¿verdad? Y acá tenemos la cromatina estirada. Sin embargo, el nivel de estiramiento es diferente. Acá podemos ver como unos puntitos cada una de las histonas, y podemos ver que acá estas histonas están mucho más comprimidas que estas. A esta situación de la cromatina se le llama heterocromatina, y pocos lugares de ella de hecho transcriben, y algunos sí transcriben, pero transcriben poco. En general un lugar de muy baja transcripción, estos lugares de heterocromatina, a diferencia de la eucromatina, que es cuando el ADN está bastante relajado, y esto ocurre porque las histonas están distanciadas entre sí. Por supuesto que un área del ADN esté como heterocromatina o eucromatina
no quiere decir que todo un cromosoma, por ejemplo, cuando esté estirado, en general, esté como heterocromatina, ¿verdad? Hay partes de ese ADN, partes de ese cromosoma que van a estar como heterocromatina y otras partes que van a estar como eucromatina. Cuando digo cromosoma, no me refiero necesariamente a esto, ¿verdad? Porque esto es solamente durante la mitosis o meiosis. Cuando digo cromosoma me refiero a cada hebra independiente de ADN de nuestro núcleo. Y esa hebra entonces, que mide cientos de millones de nucleótidos, en algunas partes va a estar como heterocromatina y en algunas partes como eucromatina, eventualmente en distintos momentos de su desarrollo. Las áreas en general que tienen heterocromatina entonces son áreas en donde las histonas están muy cerca entre ellas y por lo tanto el ADN se encuentra muy comprimido, con poco acceso a los factores de transcripción y la ARN polimerasa, y por eso transcriben poco. Y esas histonas que componen la heterocromatina en general están metiladas. Estos grupos metil lo que hacen es atraer, las histonas se atraen entre sí. En cambio, las áreas de eucromatina, en donde el ADN está más estirado y accesible a los factores de transcripción y a la ARN polimerasa para hacer ARN, para transcribir, en general las histonas están acetiladas. Esto no siempre, por supuesto hay excepciones, pero en general estos lugares están acetilados con este grupo y eso hace que las histonas se separen. Acá un esquema de cómo ocurre eso, ¿sí? en 3D y todo. Entonces, las colas de las histonas que enrollan el ADN en este sistema que se llama el nucleosoma pueden ser modificadas. ¿Sí? En particular, algunos aminoácidos pueden modificarse. Se le puede agregar grupos metilos, grupos acetilos y también se le pueden agregar grupos fosfatos en algunos casos. Cuando la cromatina está así estirada, entonces lo que ocurre es que los factores de transcripción y la ARN polimerasa pueden entrar. Esto ocurre muchas veces mediado por estas acetilaciones de ciertas enzimas. Ciertas enzimas acetilan las histonas, el ADN se estira y entonces ahora sí pueden acceder la ARN polimerasa y los factores de transcripción. Pero por otro lado están estas situaciones en donde las histonas están metiladas y muy cerca una de la otra, el ADN está muy comprimido y los factores de transcripción no pueden entrar. Ahora, ocurre que en estos lugares muy comprimidos también ocurre lo que vamos a ver a continuación, que es la metilación directa del ADN, no solamente de las histonas. El hecho es que todos estos lugares entonces están muy comprimidos y en general están de una forma tal que no pueden entrar los factores de transcripción ni la ARN polimerasa. Ahí está mostrando una serie de reacciones en cadena que pueden llegar a ocurrir en los lugares en donde se bloquea la transcripción mediante este sistema. El otro tipo de modificación epigenética que ocurre para regular en este sentido la transcripción son las metilaciones directas del ADN. En general, las citosinas son metiladas, se les agrega este grupo metil, por ejemplo acá hay una citosina normal, en cambio acá hay una citosina con este grupo metil y esa metilación influye posteriormente en la transcripción. En muchos casos puede bloquearla, pero en otros casos no, en otros casos de hecho puede permitirla. Esta modificación, esta metilación que ocurre en las citosinas de ciertos lugares en particular del ADN para controlar la transcripción, suele ocurrir en lugares en donde hay una gran cantidad de citosinas y guaninas. Se les llama CPG Island, como islas de CPG, porque son citosinas con guaninas unidas por un fosfato. No confundir con algunas que podrían estarse enfrentando, ¿verdad? Por eso se le dice así, CPG, islas CPG, porque son citosinas con guaninas cercanas unidas por enlace fosfato. Y entonces esos lugares son los que en general en los genes son los que se suelen metilar para controlar la transcripción. Y en general el sistema como funciona y la razón de por qué ocurren estas islas de CPG es porque cuando esta hebra cuando esta hebra que fue metilada y controlada se replique, va a atraer
citocinas, guaninas y todo, pero va a traer citocinas que no están metiladas, citocinas nuevas. Cuando se replique esta hebra, por ejemplo, antigua, va a traer citocinas que en un inicio no van a estar metiladas. Sin embargo, va a venir otra enzima que es diferente a la que metila inicialmente el ADN, y esa otra enzima va a reconocer estos lugares que tienen muchas citocinas y guaninas juntas y va a metilar a las citocinas en esos puntos específicos. Entonces, en este sistema de metilación, de control de la transcripción mediante metilación del ADN, hay dos enzimas involucradas, ambas metilan, pero una metila inicialmente para controlar inicialmente y la otra fundamentalmente metila posteriormente aquella hebra que se encuentra desmetilada después de la replicación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, porque reconoce lugares metilados, citocinas metiladas cercanas a G, que esas G van a traer citocinas al inicio no metiladas, pero esta otra enzima las va a metilar. Y de esta forma es que estos lugares que se encuentran modificados para la transcripción se heredan a la siguiente generación de células, ¿verdad? Porque si esta modificación no pudiera metilar en estos mismos lugares a la siguiente hebra replicada, entonces esa metilación no se heredaría a la siguiente, o se heredaría parcialmente a la siguiente generación de células. Pero no es así, se hereda entero a la siguiente generación de células y así sucesivamente por este sistema en donde la siguiente hebra replicada se vuelve a metilar en los lugares en donde existe la metilación. Así que así, esto entonces se traspasa, esta metilación se traspasa y por eso es epigenética, porque es una herencia a la otra célula, en este caso, en particular, que entonces puede ser transferido. Y por eso es una epigenética, es un cambio que va más allá de la pura secuencia del ADN, que puede ser transferido a la siguiente generación de células. Ahora, la gran mayoría de esas metilaciones, entonces, claro, se transfieren a la siguiente generación de células. Pero la gran mayoría de esos cambios, de esas metilaciones, no se traspasan a la siguiente generación, porque hay un punto del desarrollo embrionario y también un punto del desarrollo de la línea germinal en donde esas metilaciones que han ocurrido se limpian en general. Entonces esas metilaciones que el organismo ha ido acumulando a lo largo de su vida, entonces se terminan limpiando, por una parte cuando ese organismo genera sus gametos, los espermios o los óvulos, y por otro lado también durante el desarrollo embrionario. En este gráfico tenemos eso justamente, ¿verdad? Tenemos el desarrollo embrionario, acá en el eje X, y el porcentaje de las metilaciones que están en el ADN. Y podemos ver que entonces cuando ocurre la fecundación en este punto, durante el desarrollo embrionario se limpian muchas de estas metilaciones, el ADN no queda metilado. Y posteriormente el organismo, a medida que se va desarrollando, comienza a metilarse entonces para el desarrollo de diferentes tipos de células y ese tipo de cambios que permanecen durante la vida del organismo. Pero luego, cuando ese organismo genera gametos, esos gametos también se desmetilan, esos gametos también se limpian nuevamente. Y por lo tanto los gametos que produce ese organismo tienen muy pocas de las metilaciones de la generación anterior. En el caso de los espermios vuelven a metilarse, pero después por supuesto van a desmetilarse de nuevo. En el caso de los óvulos ocurre también una metilación, pero es menor. Pero de cualquier forma esa metilación va a ser limpiada en gran porcentaje durante el desarrollo embrionario luego de la fecundación y otro porcentaje durante el desarrollo de los gametos. Sin embargo, a pesar de esto, es un cierto porcentaje, podemos ver, un cierto porcentaje menor pero existente, va a permanecer. Y por lo tanto ese porcentaje de la metilación en muchos casos puede permanecer de una generación a otra. Y recuerden que la epigenética depende del ambiente también. Por lo tanto, esta epigenética, esta metilación que ocurre durante el desarrollo embrionario, esta remetilación en el fondo, porque eso es lo que ocurre, ¿verdad? Hay una limpieza de la metilación, pero luego el organismo, mientras se va desarrollando, se vuelve a metilar en ciertos puntos específicos, dependiendo de todo esto que hemos visto. Y por lo tanto, esa remetilación depende del ambiente. Entonces, por ejemplo, un asunto que ocurrió en Holanda, estas son fotos de Holanda, este es Ámsterdam, muy bonito, algún día sería bueno que fueran, un lugar muy bonito.
Europa tiene un gran desarrollo humano, ¿verdad? Y ese desarrollo humano, esto no tiene nada que ver con genética, tiene que ver con que después de la Segunda Guerra Mundial ellos hicieron una democratización de los recursos, el crecimiento fue mucho más parejo para todos, por una parte. Por otra parte, sin duda, porque tenían muchas colonias y explotaron esas colonias como quien explota una mina, es decir, sin dejar nada en el lugar y simplemente sacando los recursos. También gran parte del desarrollo que Europa tuvo durante la Segunda Guerra Mundial se debió a extracciones de las colonias. Eso no tiene nada que ver con la genética. Pero lo que ocurrió también durante la Segunda Guerra Mundial es que Holanda estuvo sitiada por los alemanes y tuvieron una hambruna terrible, se le llama la hambruna holandesa en general. Y durante ese invierno hubo mucha gente que sufrió de desnutrición. Y esa desnutrición se vio que influía, por supuesto, en su propio desarrollo, como lo hemos visto. Por supuesto, una persona desnutrida puede tener muy buenos genes, pero no los va a desarrollar, y eso, en una parte, es por esta epigenética. Pero lo que se dieron cuenta los investigadores es que las personas que estaban embarazadas durante este invierno tuvieron los hijos de estas personas tuvieron un desarrollo posterior durante su vida mucho más pobre. O sea, esta epigenética, esta remetilación que ocurrió durante su desarrollo embrionario coincidió con este invierno y por lo tanto el individuo que ellos desarrollaron después, el individuo que se desarrolló después durante sus años, tuvieron muchos más problemas de desnutrición, además crecían menos en general, fueron individuos relativamente saludables, pero comparativamente con aquellas personas que no sufrieron esta hambruna durante su desarrollo embrionario en Holanda, en esos mismos lugares, claro, hay una diferencia posterior que se dio y por eso acá se supo por primera vez y se estudió una de las primeras veces en que el desarrollo embrionario, la epigenética que ocurre durante el desarrollo embrionario, esta remetilación, es muy influenciada por el ambiente y puede entonces beneficiar o perjudicar al individuo posterior. Sin embargo, el estudio fue más allá y ocurrió algo que era totalmente inesperado, y es que los hijos de aquellos individuos que sufrieron esta hambruna durante su desarrollo embrionario también heredaron algunos problemas. Es decir, que una parte de esa epigenética, una parte de esas metilaciones fue adquirida durante el desarrollo embrionario de una generación y heredada a la siguiente generación también. No todos los aspectos, por supuesto, la mayoría de los aspectos no fueron así y estos son individuos que en general son sanos. Pero cuando uno va a Holanda, uno se puede dar cuenta de algo que es bien interesante y es que prácticamente hay dos modas en la distribución de la altura de la población. ¿A qué me refiero? Aquí hay un montón de gente que es súper alta, gigantes, de 2 metros, y otro montón de gente que no, que son personas de 1,70 m, personas que acá en Chile los encontraríamos normales, pero allá obviamente se ve una diferencia. Y el hecho es que muchas de esas personas que son son un poco más pequeñas, tienen una vida perfectamente saludable, pero algunos efectos tienen de la hambruna que sufrieron sus abuelos durante su desarrollo embrionario. Por lo tanto, incluso se ha visto que a una tercera generación esta epigenética puede llegar a heredarse. Por supuesto, no en la mayoría de los factores, pero sí en algunos relevantes.